Catástrofe. Así es como describiría en una sola palabra todo lo que ha ocurrido estas últimas semanas. Seguramente ya todos sabrán mi nombre, y mi posición actual en mi organización. Pero la cuestión es, ¿cómo diablos he llegado a esto? ¿Por qué Jazz ha caído a este abismo en tan poco tiempo que ni siquiera Merryweather pudo hacer? Bueno. Después de todo el conflicto que nos arrasó el invierno pasado con Merryweather, mi ex jefe, Josh Walker, también Hochos, me nombró definitivamente como su mano derecha. Todo esto, en medio de una de las pérdidas más importantes para la organización, pérdida que nos sigue golpeando a día de hoy. Pero ajeno a todo esto, Walker todavía tenía un as bajo la manga, una misión que cambiaría totalmente todo: armamento, logística, etc. Parecía el plan perfecto. Walker llevaba planeándolo desde hace mucho tiempo. Más o menos, desde ese conflicto que tuvo con la mafia de Volkov. Tras eso, él prácticamente no podía dejar de hablar de esa misión, que él mismo denominó como Operación Vivanco. Parecía como si la misión pudiese construir Roma en un día. Durante la misión, tuvimos que ir, de los pocos pelotones que nos quedaban, hacia varias ubicaciones esparcidas por la ciudad, ubicaciones donde supuestamente se estarían subastando varias piezas militares de alto valor que teníamos que robar. Pero no. Después de todo, resultó ser una trampa que nos terminó costando muy caro, demasiado caro. Josh, y todo el pelotón que nos quedaba, terminaron cayendo en una trampa muy elaborada. Trampa que terminó en el punto culminante en el que estamos ahora. Hochos terminó volando en 1000 pedazos dentro de ese maldito remolcador. Remolcador donde supuestamente se encontraba aquello que él tanto anhelaba. Yo, irónicamente, salí ileso de todo eso, no sin antes enfrentarme a un sujeto trajeado, del cual me sirvió como punto de partida en mi investigación para averiguar a los bastardos detrás de la muerte de Walker. Evidentemente, una vez escapé, habiendo sido la mano derecha de Hochos, tuve que tomar las riendas de la organización y comenzar a arreglar todo el desastre que acababa de ocurrir. Pero en ese momento no sabía que todo lo anterior era solo el comienzo del verdadero infierno que se avecinaba. Apenas un día después de la tragedia y de haber tomado yo el mando de Jazz, los ataques continuaron a más no poder. Había recibido una petición de desalojamiento de la oficina del Arcadius Center de parte de SecuroServ, petición que me llegó a través de Celine, nuestra secretaria en ese entonces. Max, Paul y yo no tuvimos más opción que abandonar el edificio y refugiarnos en otro lado. Después de esto, la ciudad se convirtió en un verdadero infierno para nosotros. Nos atacaban por todos lados en todo momento, hasta tal punto de que tuvimos que exiliarnos al desierto. Pero gracias a uno de estos tipos, terminé descubriendo que se trata de una nueva organización llamada OPD, que es liderada por esta tipa, Sarah Winston. Y aquí estamos. Semanas de investigación y planificación me han llevado a dar el golpe de mi carrera, como declaración de guerra a la OPD. Y estoy más que preparado para lo que se avecine. Dios. Spade. ¿Se puede saber en qué mierda estabas metido durante el atraco? Me estaba ocupando de unos asuntillos importantes en territorio de la Triada, ya sabe a qué me refiero. ¿De verdad crees que ese pequeño asuntillo con Jan es igual de importante que esto? Eddie, ¿acaso tienes una puta idea de lo que ha ocurrido ahí? Hasta donde llega a investigar, eran 3 tipos los que aniquilaron a los atracadores. No es por nada, jefa, pero tengo la idea de que se trata de Jaff. No me digas, Sherlock. Literalmente son los únicos tipos a los que volamos en 1000 pedazos a su querido líder. ¿Quién más va a ser si no?
Me sorprende que ninguno de ustedes haya podido eliminar a Baker y sus dos macarras. De ser así, no estaríamos aquí en primer lugar. Son todos unos inútiles de mierda, y eso que ya no es nada para nosotros. Sin Hochos y su novio Tennyson, podrían haberlos eliminado apenas los veían en la calle, pero no. Jefa, a decir verdad, con o sin el oro, podemos seguir expandiendo nuestras posibilidades. Además, ¿está totalmente segura que fueron los de Jazz? ¿Eres imbécil o qué? A los 555 ya los exterminamos en su totalidad. Merryweather ya ni siquiera está operando en el país, y la tríada no sería capaz de meter sus narices en nuestros asuntos, sabiendo que estás tú poniéndoles un ojo. O quizás no. Pues en ese caso no tiene que preocuparse. Eddie y yo nos encargaremos de encontrar a Jazz y averiguar la verdad. Pues ¿hay alguno de ustedes que se sepa algún territorio ocupado por Jazz? Ninguno que ya no hayamos visto, jefa. Todos sus refugios han sido abandonados. Entonces, ¿de qué mierda me sirven? ¿Y si le echo un ojo al aeródromo de Sandy Shores? ¿El aeródromo de Sandy Shores? ¿De qué mierda estás hablando? Sí, Gray, ¿de qué mierda estás hablando? Pues, durante el conflicto de Jazz con Merryweather estuvieron usando temporalmente el aeródromo de Sandy Shores. No me cabe duda que a lo mejor estén utilizando ese lugar de nuevo ahora que se exiliaron de la ciudad. Muy observadora, Ciara. Estoy muy orgullosa de tenerte entre mis filas. Seguramente, Eddie y Spade se quedan cortos al lado tuyo en muy poco tiempo. Es un honor, jefa. Creo que le toqué un nervio. Entonces, en conclusión, Ciara, tú encárgate de investigar ese aeródromo de Sandy Shores. Ya sabes que si encuentras algo, me notificas inmediatamente, y si encuentras a alguno de esos tres imbéciles, no dudes en aniquilarlos. Sé que eres capaz de lograrlo. Ya hemos acabado, mis pequeñines. Necesito que los otros tres sigan con lo suyo. Ya está listo, Max. No es necesario que sigas enterrándolo. Es complicado esconder algo tan valioso como el oro, así que me tengo que asegurar bien. No es como si a alguien se le ocurriese venir aquí con un detector de metales, así que no te preocupes. Paul, ¿estás seguro que nadie va a descubrir esta isla mientras peleamos con la OPD? Max, muy seguramente con el tiempo ya todos se van a olvidar completamente de este oro, como ya te dije, no te preocupes. Mierda, pues ya se está haciendo tarde, tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes contactar a Baker? No, literalmente estamos en una isla, no hay señal por ningún lado. ¿No crees que esta isla es demasiado perfecta como para quedarnos aquí? Pues ¿qué te puedo decir? A lo mejor podríamos llamar a Baker para que se olvide de la OPD y venga para acá para olvidarse de todo. Hombre, desde que murió Volker no lo veo tan motivado como solía ser antes. A mi parecer se merece tomarse un tiempo. Y mira que yo todavía no puedo procesar lo de Walker. Lo comprendo bastante bien. Hey, podemos seguir lamentándonos en otro momento. Ahora tenemos que largarnos de aquí. ¿Te sigo? Déjame agarrar la pala primero. Bien, que aquí hay muy poca señal, te llamo luego. Bueno pues, Paul, ya está todo montado. Un momento, ¿acaso acabas de llamar a Baker? Sí, pero la poca señal de aquí no me permitió escucharlo bien, solamente pude entender que está en la ciudad, parece que está planeando algo gordo. Pues tenemos que ir para allá inmediatamente, vamos Paul. Aquí voy. ¿Qué diablos está haciendo Baker en la ciudad? Toda la zona está plagada de esos agentes de la OPD, es muy peligroso incluso para él. Lo averiguaremos una vez arribemos en San Andreas de nuevo. Gray, ¿estás al aire? Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Puedo saber ahora en qué carajos estás metido? Ese aura de misterio que me estás dando no me va a ayudar mucho. Solo voy a necesitar que te mantengas al tanto de la radio de la policía. Ya estoy en eso, parece estar todo normal hasta el momento. Supongo que has decidido ir de todas formas a la ciudad. No era muy difícil suponerlo.
Este es mi momento de brillar. Si logro encontrar esos 3 tipos de jazz, le voy a escupir en la puta cara a Space. ¿Este es mi vehículo? No sé si sea buena idea mostrarme en las calles con esto. A la mierda, ¿qué importa? Se ve jodidamente cool. Aeródromo de Sandy Shores. ¿En qué parte del desierto estaba? Deberé de colocarlo en el GPS. Parece que el viaje va a ser bastante largo. Vamos a escuchar Cult FM. Ahí va saliendo un vehículo. Y es un Valer, tiene que ser de la OPD. ¿Hacia dónde está pensando ir? Supongo que puedo alcanzarlo. Gray, ¿todo tranquilo por tu parte? Pues sí. Oh sí, Down on the Street bebé, mi tema favorito. Gray, tengo a un Valer de la OPD en la mira, así que lo voy a perseguir. Ya, pero no te hagas ver mucho por ahí. ¿A qué carajos vienes ahora, Connors? Montenegro, hemos detectado 2 movimientos en Pillbox Hills. Uno es de la OPD y el otro es del líder de jazz, Don Baker. Una de las cámaras de la ciudad lo ha detectado. Así, y que del de la OTD. Venga a la sala de reuniones, ahí le contaremos mejor todos los detalles. ¡Qué estupidez! Espero que no se traten de otros mocosos haciéndose pasar por la OPD. Dios, qué asco. A todas las unidades disponibles, hemos recibido una petición de la jefa de policía de Los Santos de capturar a 2 sospechosos en Pillbox Hills. Uno es alegado ser John Baker y el otro un miembro de la OPD. Se requiere acción inmediata. Ya era hora. Baker, ¿sigues ahí? La policía ya te ha detectado junto a otro sujeto de la OPD que me mencionaste. Te sugiero que te vayas de ahí lo más rápido posible. ¿Cómo mierda se han dado cuenta? ¿Quién ha dado la orden de persecución? Clara Montenegro. Supongo que ya sabes de quién se trata. Ah, claro, ella. Ya están aquí, te hablo luego, Gray. ¿Por dónde puedo escapar? No dudo que vayan a rodear todo el perímetro. Pues parece ser que no voy a poder escapar fácilmente. Tengo que preguntarle a Gray si tiene un plan. Gray, ¿sigues ahí? ¿Qué necesitas? La policía me tiene rodeado de todos lados y tienen un helicóptero. Necesito salir de aquí sin armar ningún alboroto. Pues vamos a ver. ¿Dónde estás exactamente? En el tejado del Rockford Plaza. He ido algunas veces ahí. En el tejado habrá alguna entrada que te podrá llevar hasta una bajada a la salida subterránea del lugar. Con suerte nadie te podrá ver por allí. Pues aquí tengo una entrada, pero el helicóptero sigue vigilando todo el lugar. No importa si te veo o no, tienes que distribuir muy bien tu ruta dentro del centro comercial. Olvídalo, ya se está moviendo. Muy bien, avísame cómo va todo. A todas las unidades, tenemos una actualización. El vehículo de la OPD que se ha detectado se trata de una chica de 21 años llamada Ciara Gray. Se estimula que es uno de los miembros de mayor rango dentro de la OPD y que ahora se encuentra fuera de la ciudad. Ya se ha emitido la alarma a todas las comisarías del área rural de San Andreas por su captura. Ciara Gray. Alto rango de la OPD. Vale, este lugar seguramente me llevará hasta la salida subterránea, pero creo que estoy escuchando compañía.
Equipo, tenemos que revisar todas las habitaciones posibles. El sospechoso tiene que estar en cualquiera de estas habitaciones. Recibido. Despejado por aquí. Creo que tengo una idea. Espero que nadie haya oído eso. Ahora veamos, este uniforme me tiene que quedar bien de alguna forma. Me tengo que ir rápido. Dios, incluso aquí están esperándome, menos mal se me ocurrió usar este uniforme. Aquí estoy bien, tengo que llamar inmediatamente a Max y Paul, espero que ya hayan llegado a la ciudad. Baker, ¿está todo bien? Paul, necesito que tú y Max vayan a Alta Street, Vinewood, inmediatamente. Ahora mismo. Pues a esperar, supongo. Ciara, desde la oficina me dijeron que la policía te ha detectado y ahora te están buscando. ¿Qué mierda has hecho? ¿Me detectaron? ¿Pero cómo? Si no he hecho absolutamente nada. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando te crees la protagonista y quieres hacer una misión que no es de tu talla. Winston está siendo demasiado generosa contigo. Dios, eres igual de insoportable que Space. Pues mírate al espejo y pregúntate por qué Winston nunca te hace caso en las reuniones, imbécil. ¿Puedes dejar de hacerte la doncella y darte cuenta de la realidad de una maldita vez? No estás hecho para pertenecer a esta organización. Mierda, aquí vienen. Absolutamente nadie aparte de ella te quiere entre nosotros. ¿Te puedes callar por un maldito segundo? Estoy tratando de despistar a la policía. ¿Ya los despistaste? Sí, tal parece que sí. Y no es como si tu horrenda voz me estuviese estorbando. Tienes suerte que estoy de humor ahora, porque si no dudaría en despellejarte por faltarme el respeto una vez regreses al Arcadius. Por cierto, tu misión todavía sigue vigente, así que tienes que estar en ese aeródromo antes que termine el día. Ajá. ¿Quién me está llamando? Vaya, vaya, pero sí que es mi padre. Llamándome por primera vez en 4 meses. No pienso responderte. Te vas a arrepentir de no haber creído en mí y arruinarme la vida. Ya verás. Ay, padre, en serio me sigo sin creer que no me hayas permitido tomar el rumbo de mi vida. Stacy me habría sido de gran compañía y me hubiese sacado de esta vida de mierda. Ciara, ¿estás ahí? El tiempo corre y ni me has avisado si estás en ese aeródromo. Voy en camino y ya sal de mi puto oído, me irritas cada vez que hablas. Me han ordenado ponerte un ojo ahora que la policía te tiene fijada, así que no puedes deshacerte de mí hasta que tu misión esté completa. No necesito de tu supervisión para completar mi misión. Eddie, ya me encuentro en el aeródromo de Sandy Shores, voy a inspeccionar la zona desde una distancia y si encuentro algo útil se los hago saber. Al fin, por favor asegúrate de salir vivo de ahí, porque Winston se enojará y probablemente me matará por haber estado a cargo de ti, así que ni se te ocurra hacer algo estúpido porque ella todavía me necesita. Te necesitas según tú. Ja, claro. Aquí estoy, te hablo luego. Aquí era. Qué raro, la primera vez que lo vi estaba lleno de jets militares y tenía personal trabajando en ella. Ahora parece otro aeródromo abandonado. Voy a sacar fotos, a lo mejor y vuelva aquí después.
Olvídalo, es una causa perdida. Parece que Jazz abandonó por completo este lugar. Bueno, por lo menos lo intenté. Eddie, ¿me recibes? Ja, ¿ya revisaste el aeródromo? Sí, fue inútil, el aeródromo está abandonado, no hay ni un alma en ella. Ya mandé fotos a la oficina, de ahí te las mostrará Celine. Inútil, vaya sorpresa de tu parte. Pues en ese caso yo ya te voy dejando. Tengo mejores cosas del que ocuparme que estar dándote malditas órdenes. Claro, no es como que te necesite de todas formas. Una pregunta antes de irte, ¿qué hay de Winston? Tiene que estar preparándose para ir con Spade a una reunión con el líder de la triada. ¿El líder de la triada? ¿En serio? Ajá. Pues Fiara ya cumplió con su misión. Sin ella ese aeródromo está abandonado. No me sorprende. Deja que se tome un descanso. Noticias de Ciara, jefa. Sí, ese aeródromo estaba abandonado, es un punto muerto. Que corran todo lo que quieran, los voy a encontrar y los mataré de todas formas. Jefa, si usted lo desea, yo me pongo a buscar a Baker y sus camaradas con mi compañero, créame que lo haremos 50 veces mejor que Ciara. Te he pedido que hables. Esa cabeza de chorlito que tienes no te permite pensar que solo vienes conmigo para supervisar mi trato con este chino, nada más, ¿me oíste? Ok, perdón por mi ofensa. Supongo que este Yam es hermano menor del tipo que asesinó a Hochos el año pasado. ¿Acaso es por eso que busca aliarse con nosotros? Podría ser una de las razones, jefa. Pero eso vamos a descubrirlo ahora en este trato. Señor Fuyan, parece que ya están aquí. Con que al final sí decidieron venir. Vamos, no quiero perder mi tiempo con estos tipos. ¿Tú eres Sarah Winston, jefa de la OPD? No estaba en mis planes venir hasta aquí, así que espero que seas breve. ¿Cómo desees? Para empezar, mi nombre es Fuyan, líder de la tríada y sucesor de mi fallecido hermano, Mao Yan. Ajá, ese dato ya me la sabía. Y me pareció haberte pedido que seas breve, si no tienes una buena razón para aliarte con nosotros, no te garantizo que esto acabe bien. Mi única razón es porque, al igual que ustedes, nosotros también tenemos algo personal con cierta organización, ¿o me equivoco? Jazz, supongo. ¿Y qué? Pues como ambos tenemos a un enemigo en común, me ofrezco totalmente de ayuda para cazar a todo miembro de Jazz que quede. De todas formas, ustedes acabaron con Walker y no podemos estar más agradecidos por ese milagro. Y como sé que esto no te va a convencer del todo, aparte de nuestra ayuda contra Walker, podemos brindarles cualquier tipo de apoyo económico, incluso para hacerlo mucho mejor, les permitiré contrabandear en nuestro territorio, sin ningún porcentaje para nosotros. Así, y con el hecho de que vamos a poder ser cómplices de la caída de Jazz y su organización, yo creo que ambos lados salimos ganando. ¿Qué les parece? Lo que propones es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo me puedo asegurar de que no estás tratando de tendernos una estafa y así poder aprovecharte de nuestra influencia para salirte con la tuya? Porque hasta donde mis chicos estuvieron investigando, después de la muerte de tu hermano, empezaron a mantener un perfil muy bajo, tan bajo que incluso no pudieron seguir sus operaciones en la zona industrial de Los Santos, hasta ahora, que recién decidieron salir de su cueva. ¿No crees que estás arriesgando demasiado el estatus y la influencia de tu mafia en las calles solo para darte el placer de ver morir a la organización de Walker? ¿Qué clase de estupidez es esa? Veo que no eres del todo honesto en cuanto a realizar tratos, así que hasta que yo no vea una muy buena razón de tu parte para aceptar tu trato de mierda, olvídate de nuestra alianza, por no decir que estás arriesgando demasiado con hacerme perder mi tiempo que debería de estar usando localizando mi preciado oro. Por favor, esto es ridículo.
Muy bien. Lee, ¿te molestaría mostrarles los maletines, por favor? Inmediatamente. Ahí hay más de $1 millón, ¿en serio? ¿Deducías que estábamos en bancarrota? Pues te equivocas. ¿Quiere que me encargue de los maletines, jefa? Claro. ¿De dónde sacaste todo ese dinero, si se puede saber? Pues verás. Lo que tus chicos han investigado es verdad, pero me temo que esa no es ni la punta del iceberg. Contamos con varias subdivisiones que operan fuera de San Andreas, incluido uno en China. Todos ellos mantienen a flote nuestra base de operaciones aquí en Los Santos. ¿Una base de operaciones en China? ¿Es acaso de allí donde sacas todo ese dinero? No exactamente todo. Tenemos también varias subdivisiones en otros lados del país. Spade, lleva los maletines al auto. Entendido. Pues ya tengo la palabra final. Aceptas la alianza. Pero te advierto que mantengas tu compromiso o sufrirás las consecuencias. Te llamaré mañana a primera hora. El trato ya está hecho. Vámonos. ¿A quién estamos buscando, Baker? ¿Te acuerdas de Jones? Pues a él. Jones, ¿es ese tipo que estuvo trabajando en Securosaf y se largó? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Digamos que ahora es un vagabundo que busca prosperar desde el anonimato. ¿Acaso sigue haciendo de informante? Pues sí, pero ahora lo hace de una forma más discreta por la presencia de la OPD, y ha elegido este bochorno para que nadie lo pueda encontrar. Aparentemente soy el único que conoce su ubicación de los que están vivos. Vamos. ¿Qué es lo que quieres de él? ¿Acaso quieres que se ponga a investigar a la OPD? Sí, pero de todas formas me va a ser complicado convencerle para aceptar el trabajo. Ahora, tiene que estar por algún lado. Mierda, porque este tipo eligió refugiarse en un lugar lleno de excremento. Vamos Jones, no puedes estar dando vueltas por la ciudad a esta hora. ¿Eh? Lo sabía. Hey Jones, ¿hace cuánto que no nos vemos? ¿Pero qué? Baker, ¿qué mierdas haces aquí? Yo no trabajo a esta hora, lárgate. No te preocupes, no te voy a pedir que hagas algo ahora mismo. Eso sí, necesito tu ayuda. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Para qué? Escucha, sé que ahora estás haciendo todo lo posible por evitar a la OPD, pero necesito que me ayudes a vigilar cualquier movimiento de ellos en el Arcadius. No te preocupes, Max irá contigo, que seguramente te acuerdas muy bien de él. ¿Qué pasa, Jones? Muy buen lugar elegiste para esconderte. ¿Qué mierda? ¿Vigilar a la OPD? ¿Te volviste loco? No voy a hacer eso, lo siento. Mira, te aseguro desde ya que con este último favor que te pido, te puedo dar una muy buena recompensa. Solo dime qué es lo que necesitas y te lo doy, solo piénsatelo un poco más. Te juro que esto es de locos. Esos cabrones de traje me van a encontrar y me matarán. Max, ¿en serio estás de acuerdo con tu jefe en esto? Oye, ya deberías saber que no me importa que tan gigante sea el desafío, yo le doy con todo. Escucha a Baker, él sabe lo que hace. ¿Es cierto lo que dice, Baker? Conozco a Max tan bien como Hochos y Paul. En serio, de todas formas les va a costar muy caro pedirme hacer eso, ¿estás seguro, Baker? Ya te lo dije, estoy totalmente dispuesto a proporcionarte lo que me pidas a cambio de este trabajo, solo dime qué es lo que quieres y te doy mi palabra. ¿Tienes dinero? Si es así, necesito el suficiente dinero para poder largarme de esta ciudad e iniciar desde cero. Esta ciudad me tiene podrido. Claro que te puedo dar dinero. ¿Qué te parece $20,000? Es una muy buena suma para mantener tus negocios por un largo tiempo, sea donde sea que te vayas a mudar. Mira Jones, Baker te está dando una muy generosa oferta, yo que tú la aceptaría de inmediato. Vale, supongo que me convenciste. Pero todavía no he tomado mi decisión.
así que te llamo mañana para darte mi palabra Pero, final. Jones. Buenas noches. Lo siento, pero tengo que pensarlo. Es un tipo un poco complicado, ¿no? No importa, dejémoslo pensar. Volvamos al refugio. Ave 3000 aquí. Estoy a punto de aterrizar con la jefa en el Arcadius. Cambio. Señora Winston, ya puede bajarse. Al fin. Ahora sí, a lo que realmente me importa. Me parece muy curioso lo de Jan. Tienen todo un apoyo financiero desde China, e irónicamente uno de sus líderes es asesinado por el payaso de Walker. ¿Qué clase de broma es esa? Ni siquiera me fío de ellos, pero necesito ver si Jan es bueno para cazar a Jazz. Más allá de eso no me sirven para nada. Ya veremos qué tal les va. ¿Qué mierda quieres, Eddie? Espero que sea importante porque no tolero que irrumpan en mi espacio personal. Lo siento, jefa, pero tengo buenas noticias. Se trata de un lavacoches de Jazz. Vale, prosigue. Es en Innocence Boulevard donde lo encontramos. Siguen de servicio y es una tapadera de Jazz para lavar dinero. De hecho, Walker había hecho un comercial del sitio hace un par de años. Walker haciendo publicidad. Pues no es ninguna broma. Si usted lo desea, se lo podemos mostrar en otro momento. Vale, estoy muy ansiosa por verlo. Entonces, ¿desea que nos ocupemos de ese lavacoches? Ni siquiera hace falta que lo preguntes, ve. Como usted diga. Atacaremos mañana a primera hora. ¿Desea acompañarnos al ataque? Sí, ya vete. Vale, la esperaremos. Un lavacoches de Jazz, ¿quién lo diría? Voy a disfrutar bastante esto. ¿Vas a pasar a lavar el coche? Sí, este vehículo está un poco sucio. No te preocupes, esta lavandería no es cara, no afectará mucho nuestros ahorros. Matt, el seguro médico de nuestro hijo no es para nada barato, no nos conviene gastar siquiera en un negocio de descuento. Cariño, créeme que podré solucionar ese tema el próximo mes cuando me den mi pago mensual, lo superaremos. ¿Pero crees que ese pago va a ser suficiente para pagar el tratamiento de Lyle? No estoy segura si nos va a alcanzar, Matt, por favor. 90, 100, 110. Bueno, parece que van $100 de lo que va este mes. Ya ni siquiera sé si será necesario cubrir esto, si toda Jazz está desaparecida y no sé absolutamente nada de ellos. Mierda, ni siquiera he recibido señales de Baker. Listo, voy a ver cómo va todo afuera. ¿Qué tal, Kyle? ¿Hemos recibido clientes? Sí, ya llegó el primer cliente del día. Qué bueno. Para serte honesto, este trabajo ya me está agotando. Lo peor es que el dueño del lavacoches ni siquiera se presentó estas últimas semanas. Me temo que algo le habrá pasado. ¿Tiene algo que ver con esos mafiosos de traje? Algo me dice que sí. Todo esto no pinta muy bien, la verdad. Si no recibo señales de vida del jefe hasta la semana que viene, no tendré de otra que cerrar el local. Ahora vamos a ver a Lyle, cariño. No me lo puedo creer. Dime que no es lo que yo creo que es. No puede ser. Son ellos. Matt, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Esos vehículos, no me lo creo, son los tipos que aparecieron en las noticias. Mierda, es la OPD. Pónganse a cubierto ahora mismo. Pulverícenlos. A todos.
cariño. Lo siento.